Somos ICETEF, un lugar para tu familia. Búscanos en redes sociales como ICETEF Chile. Somos ICETEF. Somos ICETEF, un lugar para tu familia. Bendiciones, queridos hermanos, qué alegría es poder estar una vez más en su programa de reflexiones. Quien te habla, el pastor Ronald Durán de la Iglesia Cristiana, tu enlace familiar, ICETEF. Y contento de poder estar aquí en Nuevos Comienzos Televisión, compartiendo en la 15.3, en la señal digital, y en la 38.2 en Punta Arenas, deseando de todo corazón ser motivo de bendición para ti, para tu casa y para tu familia. Esperando que la palabra de nuestro Dios llegue a tu corazón y llegue a tu vida. Invitarte a que sigamos conociendo juntos acerca de este personaje llamado Nehemías y este libro del Antiguo Testamento, que es tan importante poder también ir conociendo cómo Dios actúa y cómo toma a Dios gente a favor de su pueblo para poder ayudarnos. Así que te invito a que te quedes en sintonía, porque aquí comienza Reflexiones para un nuevo día. Hemos venido conociendo acerca de la vida de este gran personaje llamado Nehemías. Hemos aprendido, nos hemos deleitado, hemos abrazado la temática tan interesante de este hombre que abre su corazón a Dios, que se enternece por poder ayudar al pueblo de Dios, y cómo el favor de Dios lo fue encaminando a poder desarrollar una proeza que era un imposible, pero que se transformó en posible. Durante los primeros 6 capítulos hemos visto la definición de un hombre, la determinación en su corazón, la firmeza en sus convicciones, la confianza en Dios, el favor de Dios sobre él, la ayuda divina sobre su corazón, el respaldo de la autoridad de Dios y la fortaleza y la determinación para poder avanzar en medio de la manipulación, de la oposición, de la adversidad, de la crítica, de la difamación, de las amenazas de muerte, hasta que finalmente cumplió el cometido. Restauró las murallas, hizo lo que se había determinado. ¿Qué provocó esto? Que las naciones comenzaron a temer y las naciones pudieron, testificar que Dios, el Dios de Israel, estaba con su pueblo. Ahora Nehemías capítulo 7 nos relata cómo Nehemías se organiza y protege a los habitantes de Jerusalén. Es interesante, porque luego que se arregla todo lo que tiene que ver con la restauración de las murallas, se toma otro enfoque ahora. El otro enfoque es perfecto. Ya hemos, como quien dice, restaurado el exterior. ¿Qué les parece si ahora comenzamos a restaurar el interior? Si bien es cierto, las murallas son importantes para resguardar Jerusalén, pongamos atención entonces al talo que está dentro de Jerusalén, que son sus habitantes, cómo los cuidamos, cómo nos enfocamos en ellos y de qué manera podemos generar un análisis en Dios
para que su pueblo vuelva a ser el pueblo que Dios quiere. La porción devocional entonces sería en este capítulo, es que Dios nos quiere enseñar acerca de la importancia ahora de la seguridad espiritual, de la seguridad en el liderazgo, de la dirección sabia, de la necesidad de poder preservar la identidad del pueblo de Dios. Este capítulo 7 es un capítulo importantísimo. Es un capítulo importantísimo porque Nehemías ya hizo, como quien dice, la obra gruesa, pero ahora ya se está adentrando a aspectos que son necesarios, ¿verdad?, contemplar y trabajar en ellos. La verdad es que cuidar, hermanos amados, amigos, la seguridad espiritual es importante. Preocuparnos de la seguridad espiritual, preocuparnos del liderazgo sabio, preocuparnos de la necesidad de mantener la identidad del pueblo de acuerdo a lo que Dios quiere. Mire qué interesante: seguridad espiritual, liderazgo sabio, identidad del pueblo de Dios. Aquí estos puntos, en este tiempo, en esta época en la cual estamos transitando, pareciera ser una época donde estos puntos como que se van diluyendo muy fácilmente en la sociedad moderna. Hablar de seguridad espiritual hoy día casi es algo extraño. Hablar de un liderazgo sabio es complejo. Y hablar acerca de la identidad del pueblo de Dios es aún peor. Porque realmente hoy día tenemos más que ministros de la palabra. Tenemos coach, tenemos, ¿verdad?, motivadores, tenemos, ¿verdad?, entrenadores en tácticas de mercadotecnia, marketing, especialistas, ¿verdad?, en imágenes, pero no tenemos mucha gente que sea del Espíritu, gente que cargue, ¿verdad?, presencia, gente que cargue revelación, palabra, que tenga un celo por la doctrina y que tenga, ¿verdad?, un corazón devoto hacia el Señor para que el Espíritu Santo lo mantenga en sincronía con Él. Nehemías se da cuenta que está esta necesidad. Nehemías se da cuenta que el pueblo sí trabajó en hacer algo, amando a Dios a su manera, esforzándose, comprometiéndose, pero que ahora había que limpiar el corazón, ahora había que limpiar lo interno, ahora había que limpiar aquello que no era visible. Si hubo oposición para levantar algo exterior, si hubo oposición para reconstruir los muros que nos hacían vulnerables, ¿cuánta oposición no va a haber para poder dar la seguridad a lo espiritual? ¿Cuánto va a costar establecer un liderazgo sabio? Un liderazgo que no tenga pasiones carnales, un liderazgo que no tenga competencias humanas, un liderazgo que no tenga envidias, un liderazgo que no tenga, ¿verdad?, un corazón trastocado. Qué importante es poder tener un liderazgo sabio, hombre prudente en las palabras. Hemos conocido apóstoles, profetas, evangelistas, pastores, maestros imprudentes de palabra, ¿verdad?, ligeros de labio, fácilmente ofenden, fácilmente se burlan, fácilmente mienten, engañan o manipulan por intereses personales. Y eso hoy es ausencia de sabiduría. Un liderazgo sabio es un liderazgo prudente. Con sabiduría edificarás tu casa. Y la palabra nos dice que ¿a qué compararé un hombre prudente? ¿A qué compararé un hombre, dice otra versión, sabio? Sino aquel que edifica su casa sobre la roca. La prudencia y la sabiduría están directamente relacionadas con una edificación sobre un fundamento firme que es Cristo. La identidad del pueblo de Dios es vital. Mi pueblo será llamado pueblo santo. Mi pueblo sea llamado real sacerdocio. Mi pueblo sea rescatado para poder anunciar las virtudes de aquel que lo rescató. Mi pueblo anuncie las verdades de aquel que lo trasladó de las tinieblas a su luz admirable. Y cuando usted empieza a hablar acerca del perfil del pueblo, usted se va a dar cuenta que en la Biblia ese pueblo tenía que ser un pueblo temeroso, un pueblo circuncidado, un pueblo santo, un pueblo sacerdotal, un pueblo real, un pueblo, ¿verdad?, puro, un pueblo noble. Había muchas características que tenía que tener ese pueblo, no era cualquier pueblo. Entonces la seguridad espiritual en la cual está aludiendo Nehemías es una seguridad que tiene que ser, ¿verdad?, puesta en una mira de observación. Mira el versículo 3. Y les dije, no se abran las puertas de Jerusalén hasta que caliente el sol, y aunque haya gente allí, cerrad las puertas y atrancadlas.
y señalé guardas de los moradores de Jerusalén, cada cual en su turno y cada cual delante de su casa, porque la ciudad era espaciosa y grande, pero poco pueblo dentro de ella, y no había casas reedificadas. O sea que estaba diciendo, ahora que tenemos lo exterior, ¿verdad?, ordenado, ahora cuidemos lo que está dentro. Nehemías asigna responsables para poder proteger la ciudad, para asegurarles a aquellos que estaban comprometidos con Dios, que pudieran habitar en Jerusalén, pero con tranquilidad. Proverbios 4, versículo 23 nos insta a guardar también el corazón. Esto habla acerca de guardar las cosas que están adentro. Sobre toda cosa guardada, guarda tu corazón porque de él mana la vida. Es interesante que Nehemías ubica esto y empieza a decir, cuidado, cuidemos lo interno, cuidemos lo que está dentro del pueblo. Nehemías capítulo 7, ponga atención, versículos 64 y 65, que es un capítulo que tiene abundancia de versículos. Dice que ellos buscaron su registro de genealogías y no se halló y fueron excluidos del sacerdocio. Y les dijo el gobernador que no comiesen de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urim y Tumim. Esto se deriva porque empiezan a hacer, como quien dice, una búsqueda entre el pueblo para poder ir ordenando el pueblo interiormente. Tenían que ordenarse las cosas. Ahí veo un pueblo que estaba, ¿verdad?, geográficamente en el lugar, pero estaba perdido en su identidad, perdido en su diseño. Era un pueblo que tenía una vida de devoción en el templo, no lo tenía. Era un pueblo que tenía una estructura sacerdotal y no la tenía. Era un pueblo que tenía levitas que ayudaban y no estaban. Había un pueblo que tenía una cultura, digámosle así, una cultura religiosa, pero se había diluido. Entonces, Nehemías empieza ahora a trabajar en la preservación de la identidad del pueblo. Entonces Nehemías comienza a revisar los registros genealógicos para identificar a los verdaderos descendientes de Israel y poder garantizar obviamente la pureza de la comunidad. Entendamos también que cuando el pueblo de Israel fue llevado cautivo, se llevaron a príncipes, se llevaron a nobles, se llevaron a jóvenes y dejaron a gente en la tierra, gente enferma, gente, ¿verdad?, que tenía algún tipo de deformación, gente adulta, ¿verdad?, gente más viejita, se quedó en la tierra, pero hubieron uniones de entre los que quedaron en la tierra con los pueblos aledaños. Dentro de esos, ¿verdad?, en el contexto histórico también aparecen otro grupo humano de personas que son los samaritanos, que era una mezcla de judíos, ¿verdad?, israelitas con otros pueblos. Entonces no eran, como quien dice, de sangre pura. Ahora, la ordenanza bíblica era de que el pueblo no se uniera en yugo desigual. No podía un israelita ir a unirse a un moabita, a un amonita, a un cananeo, no podía ir a unirse a un hitita, a un heveo, a un jebuseo, un eteo, no, a un filisteo, no podía. Uno que era del pueblo de Dios tenía que unirse a uno del pueblo de Dios. Es más, la Escritura enseña que cada tribu, dentro de las 12 tribus, cada tribu, ¿verdad?, debía casarse. Un joven, por ejemplo, de la tribu de Dan, debía casarse con una señorita de la tribu de Dan. Uno de la tribu de Isaacar debía casarse con alguien de la tribu de Isaacar. Uno de la de Judá tenía que casarse con una de la tribu de Judá. La Biblia dice que esta era una instrucción para que la tribu no se debilitara, sino que fuera fortaleciéndose cada tribu. Por eso que las tribus eran fortalecidas y algunas eran numerosas porque comenzaban a cumplir más el principio de unidad entre ellos. El levita se podía, ¿verdad?, unir y vincular con alguna o alguien de cualquiera de las tribus, el levita. Pero todos los demás de tribus debían ser de la misma tribu. Ahora, el principio del yugo desigual es un principio importantísimo. Importantísimo porque no tan solamente va a haber un yugo desigual en función de fe, sino que también hay un yugo desigual en función de propósito. Hay un yugo desigual en muchas plataformas, en muchos planos de interpretación se puede establecer un yugo desigual.
Entonces Nehemías empieza, ¿verdad?, a buscar en los registros para poder ver los verdaderos descendientes de los israelitas y ver la pureza de la comunidad. Y la escritura a nosotros nos recuerda acerca de la identidad en Cristo que debemos tener. En Filipenses 3, verso 3 dice: porque nosotros somos la circuncisión, los que en espíritu servimos a Dios y nos gloriamos en Cristo Jesús, no teniendo confianza en la carne. O sea, tenemos que tener una identidad pegada a Cristo. Pero quiero puntualizar ahora algo importante, porque el versículo que leímos de Nehemías 7, versículo 64, quiero que usted lo pueda buscar conmigo. Mire lo interesante, porque le dije que Nehemías estaba ahora buscando a los verdaderos israelitas, viendo, cotejando la genealogía, revisando, ¿verdad? Y fíjese que dice esto, el versículo 63 dice: y de los sacerdotes, los hijos de Abaía, los hijos de Cos y los hijos de Barzilai, el cual tomó mujer de las hijas de Barzilai, Galaadita, y se llamó del nombre de ellas, como para que entienda, ¿verdad? Este hombre tomó el apellido de la esposa, pero era un sacerdote. Entonces, cuando empezaron a buscar en los registros, buscaban, ¿verdad?, por los nombres sacerdotales, por las familias sacerdotales, y empezaron a buscar su registro de genealogía. No se halló, y fueron excluidos del sacerdocio porque tomaron el apellido que era no el paterno, sino el apellido de la esposa. Entonces, mire qué curioso es cómo se perdió aquí un sacerdocio por alterar el orden. Ahora fíjese que la escritura a nosotros nos enseña que el orden de los factores sí altera el producto, ¿verdad? Hay honrosas excepciones que son producto de situaciones que se dan por la vida. Un jovencito que no conoció nunca a sus padres, que fueron educados por los abuelos, por la abuelita, y van tomando los apellidos de ellos, todo, ¿verdad? Ahí hay un criterio ministerial que está en la escritura. Pero estamos analizando el contexto de Nehemías capítulo 7 y que se dio esa realidad. Y fíjese que aquí se estaban buscando sacerdotes, y el verso 65 le dicen que el gobernador le dijeron: no coman de las cosas más santas hasta que hubiese sacerdote con Urín y Tumín. Urín y Tumín eran, ¿verdad?, dos, ¿verdad?, piedras que estaban en los hombros del sacerdote para poder generar una faceta de discernimiento. Esas piedritas estaban en los hombros porque ellos cargaban sobre sus hombros el peso de las 12 tribus que estaban. Cada tribu tenía una piedra en el pecho del sacerdote. Entonces, esto es importante entender. Lo que estaba buscando Nehemías era ordenar lo que estaba desordenado para preservar, ¿verdad?, la identidad. Ahora, cuando vemos el punto del liderazgo fiel, el liderazgo sabio, aquí Nehemías 7, versículo 2 nos enseña también este punto, porque dice: mandé a mi hermano Anani y a Ananías, jefe de la fortaleza de Jerusalén, porque este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Mire qué tremendo es. Este era varón de verdad y temeroso de Dios más que muchos. Entonces ese es el punto también que establece Nehemías. Si vamos a poner gente en el liderazgo, tiene que ser gente sabia, tiene que ser gente fiel. Nehemías confía la responsabilidad de la ciudad a su hermano Anani y Ananías. Les confía esa responsabilidad, ¿verdad?, siendo líder de la fortaleza. Proverbios 11, versículo 14, destaca la importancia de poder confiar en Dios en el liderazgo. Sin el liderazgo sabio, la nación se hunde. La seguridad está en tener muchos consejeros. ¿Qué será tener un liderazgo sabio? Un consejo es que Pablo dice a Timoteo, si no me equivoco, le dice: lo que has oído y lo que has aprendido de mí, esto encarga también a hombres fieles, aptos también para enseñar esto a otros. O sea que una característica de una persona que va a postular a ser alguien
de un liderazgo sabio, que es un liderazgo fiel, tiene que trasladar lo que ha aprendido de su cobertura, lo que ha aprendido, lo que ha visto, lo que ha oído, lo que ha sido instruido. Pablo exhorta mucho acerca de eso. Os alabo porque habéis retenido las instrucciones tal cual como os la di. Pablo alude mucho acerca del seguimiento de la enseñanza, acerca de sus verdaderos discípulos. Entonces aquí nosotros vemos que para poder generar un liderazgo sabio y fiel tenemos que tener gente competente, pero gente que tenga, ¿verdad?, el fruto correcto, que tenga, ¿verdad?, las señales correctas y que tenga, ¿verdad?, su autoridad espiritual como un maestro de justicia. Pablo tenía a Gamaliel como su maestro de justicia. Los discípulos tenían a Jesús como su maestro de justicia. Las ovejitas tienen que tener a su pastor como su maestro de justicia. Aquel que oyen, aquel que les instruye, aquel que les dirige. Esto también tiene que ver mucho también con los ancianos. La Biblia nos habla de que los ancianos debían estar donde estaba Moisés. Quiere decir que un anciano que va a llegar a ser fiel y va a ser sabio y va a ser leal, tiene que estar donde está su pastor. Tiene que unirse con el corazón de su pastor, tiene que unirse a la instrucción de su pastor, porque ¿de qué va a trasladar? ¿De lo que se le ocurra? De ninguna manera. Tiene que trasladar la visión del hombre de Dios, porque Él le llamó a que le ayudara. Entonces ahí vemos puntos importantes acerca de un liderazgo fiel para poder preservar la seguridad del pueblo, para poder, ¿verdad?, cuidar la pureza del pueblo y para poder, ¿verdad?, fortalecer la fe y la confianza en el Dios verdadero. Nehemías 7, versículo 6 nos entrega otro punto importante. Estos son los hijos de la provincia que subieron del cautiverio de los que llevó cautivo Nabucodonosor, rey de Jerusalén, y que volvieron a Jerusalén y volvieron a Judá, cada uno a su ciudad. Hay aquí una recuperación del registro que lleva Nehemías, ¿verdad?, para reconocer la fidelidad de Dios, que tiene que ver, hermano, que nos tiene que ayudar Dios a poder ser agradecidos con Él y adorarle por, ¿verdad?, ayudarnos a permanecer delante de Él. Aquí está la recuperación del registro y que lleva a Nehemías a reconocer la fidelidad de Dios, diciendo: la gente que ha retornado, la gente que Dios ha traído de regreso a casa, es gente que también cumple propósito y diseño. Qué interesante es entender esto. Cuando haya gente, si hay algún pastor que me está escuchando, si hay un apóstol, un profeta, un evangelista, un siervo, un líder, un hermano, alguien del pueblo que está escuchando, cada vez que hay un retorno de alguien a casa, cada vez que hay un retorno de alguien a la casa de Dios, adoremos a Dios, démosle gracias, porque cada uno de ellos va a ser buscado en el registro sacerdotal, porque tienen funciones específicas, tienen, ¿verdad?, labores específicas, tienen tareas específicas que Dios les va a dar a ellos. Salmo 136, versículo 1: alabad a Jehová porque Él es bueno, porque para siempre es su misericordia. En resumen, el capítulo 7 nos enseña sobre la importancia de la seguridad espiritual. Nos enseña acerca de la preservación de la identidad en Cristo. Pero también nos enseña que es importante establecer un liderazgo sabio y un liderazgo fiel. Y la gratitud por la fidelidad de Dios. Si Dios nos permitió volver a casa, bendito sea el Señor. Si Dios nos permitió formar una familia temerosa delante de los ojos de Dios, bendito sea el Señor. Que Dios preserve la identidad de tu familia. Que Dios preserve la identidad de tus hijos en una temporada donde la ideología es fuerte, donde lo bueno se le llama malo, lo malo se le llama bueno, donde nosotros nos vemos, ¿verdad?, atacados, ¿verdad?, y estamos avanzando con un trastoque en la sociedad moderna, que no teme a Dios ni ama a Dios, sino que se opone a todo lo de Dios y a todo lo que es objeto de culto a Dios. Hoy estamos cursando ese tipo de sociedad. Hoy estamos cursando ese tipo de camino. Necesitamos, con la ayuda de Dios, que seamos, ¿verdad?, fortalecidos, seamos nutridos, seamos ayudados, seamos socorridos. Hoy te exhorto de parte de Dios, ábrele tu corazón a Él. Y ábrele tu corazón para poder aprender más de su palabra
y para que lo espiritual que está en ti sea preservado. ¿Qué te parece si oramos en ese propósito y en esa dirección? Padre, en el nombre de Jesús oramos en esta, Señor, jornada, rogándote por lo que está dentro de nosotros. Así como Nehemías 7 nos enseñaba, Señor, a cuidar la seguridad espiritual, a poder establecer, Señor, en nuestra vida una dirección sabia, un liderazgo sabio. Pero también, Señor, ser rodeados de aquel manto, Señor, de pureza que proviene de tu trono y que nos ayuda a mantenernos en santidad. Porque sin santidad nadie te podrá ver. Nosotros oramos para que estos principios sean vida en nuestra vida, para que lo de Dios sea desatado sobre tu corazón, para que lo de Dios sea desatado sobre tu vida, para lo que Dios sea desatado sobre tu familia, para que no te falte nada de aquello que proviene de Dios y tu corazón sea ordenado, para que tu corazón se ordene y vengas a los pies de Cristo y puedas ser capaz de poder cuidar la espiritualidad, la fe, la seguridad en Él. El Señor ordene nuestro caminar y ordene nuestros pasos para poder agradarle aún más. Gracias te damos a ti, Espíritu Santo, y a ti, bendito Señor y Salvador, por estar con nosotros y guiarnos. En el nombre de Jesús oramos. Damos gracias a Dios por este hermoso tiempo que podemos estudiar juntos la palabra. Hoy, Nehemías capítulo 7. Saca ahí tus espigas. Recuerda, seguridad espiritual. Recuerda, pureza e identidad en el pueblo. Recuerda, liderazgo sabio y fiel. Eran ahora las tareas que estaba haciendo Nehemías para poder mejorar. Quien te habla es el pastor Ronald Durán, de la Iglesia Cristiana Tu Enlace Familiar, ICETEF Chile. Espero verte en un próximo capítulo de reflexiones y poder compartir de la palabra juntos. Que Dios te bendiga, que Dios te guarde. Nos vemos en un próximo capítulo de Reflexiones para un Nuevo Día. Bendiciones.